Lo dijo una vez para terminar, hoy lo digo al empezar. Ser del PSOE, ser de Andorra, de Teruel y de Aragón es ser la hostia. O sea, en las pasadas elecciones, cuando me dirigía a muchos de los que hoy estáis, dije que os iba a hablar del corazón. Hoy me he traído unos papeles porque los nervios hoy son mucho más grandes y no quiero que se me quede nada en el tintero, pero que de verdad está también escrito con el corazón. Quiero agradecer a todas las compañeras, a todos los compañeros, porque los socialistas, macho, porque los socialistas sabemos la importancia que tiene un día como hoy y que lo podamos celebrar en mi pueblo y en el momento en el que nos encontramos, de verdad que para todos los socialistas andorranos es un motivo de agradecimiento y de orgullo. Quiero también agradecer a los agentes sociales que están aquí, comisiones, los empresarios, los UGT, porque ya os adelanto, desde el 27 de mayo nos va a tocar trabajar mucho y codo a codo. Y cómo no, Javier, gracias por estar aquí y no solo por eso. Quiero también agradecerte por estos 4 años de gobierno en los que, además de recomponer todo lo que se destruyó, volviste a poner lo que es más importante para los socialistas, a las personas en el foco y en el eje central de todas tus políticas. Y como andorrano te quiero agradecer el compromiso, la dedicación, el esfuerzo y sobre todo la sensibilidad que tienes con Andorra y con los andorranos. Y Maite, esta es la parte más difícil que me va a tocar escribir, porque te quería agradecer por todo lo que me estás permitiendo vivir, sentir, y no sabía cómo expresar porque es mucho más que agradecimiento, a pesar de todos los fogones que te doy, la confianza y el apoyo que siento en ti y que me has permitido estar hoy aquí, porque además has sido una de las personas que más me han permitido su apoyo y confianza para que diese el paso y sobre todo, y esto ya te lo digo también como andorrano, en el momento en el que estamos, tuviste y apostaste por mí para que fuese al Senado y que Andorra tenga también una comunicación directa con todo lo que está, con todo lo que estamos, con todo lo que tenemos pendiente, para poder transmitir sin intermediarios y poder participar de forma activa en algo tan importante y que marcará el futuro de Andorra como es la transición justa, y que además María José, pues bueno, en Teruel nos hemos visto reconocidos al designar a la compañera María José Villalba como en la dirección del grupo de Teruel Nacional. Te digo también, Maite, que me quedé con algo que me dijo una persona que tengo muy presente y que valoro todo lo que dice, que llegará a ser ese secretario de organización en el que la secretaria general le dice: haz esto, necesitamos hacer esto en 1 minuto. Y llegará a ser ese que diga: no te vale con 10 segundos. Ahí también se ve. Costará, pero lo haré. Y bueno, pues cambiamos de día. Hemos tenido que cambiar de sitio. Estaba previsto en San Macario, que es un sitio referente para todos los andorranos y muy especial, que lo convirtió en algo tan especial el anterior alcalde socialista, entre otras muchas cosas, y que inauguró Tierno Galván. Aquí ha estado Tierno Galván, Solana, Enrique Mújica, Rubalcaba también estuvo, y tuvimos la oportunidad en Alcoriza, el pasado 23 de febrero, de compartir una mañana con él. Una persona sencilla, que a las distancias cortas pues te transmitía mucho. Sé que para alguno de vosotros era un amigo, para muchos habéis tenido la suerte de pasar momentos con él,
y para cualquier socialista ha sido y es un referente y uno de los mayores valores que trajo a España hoy algo que ya lo damos por asumido, que fue la paz y que pudiésemos vivir sin la preocupación del terrorismo. Y bueno, no es pelota, tantas gracias, que estoy enormemente agradecido y se agradezco hasta los nervios, el cosquillo que tengo, las noches, hasta eso lo agradezco. Mira, quería deciros, en el momento somos unos privilegiados, somos privilegiados por el momento que nos está tocando vivir. Y este momento de privilegio, como son las elecciones del próximo. Por eso está en nuestras manos decidir ese futuro. Pero no está en nuestras manos porque depositemos el voto. El próximo 26 de mayo, además de que con el corazón, hay que votar con la cabeza. Y tener presente que este momento lo empezamos el 28 de abril. Y el 28 de abril la gente hablamos, y hablamos de forma clara. Y el 26 de mayo tenemos que rematar esa faena. Vamos ganando. Pero la faena hay que rematarla y hay que ganar el partido y ganarlo por goleada el próximo 26 de mayo. El próximo 26 de mayo tenemos que acudir igualmente de forma masiva, porque además los socialistas no nacimos para los momentos dulces. Los socialistas nacimos precisamente para defender a los más desfavorecidos, los más olvidados en los momentos más difíciles. Y cuando la gente sabe que el momento por el que vivimos es un momento difícil, la gente nos vota porque sabe que los únicos en los que pueden confiar para estos momentos somos el Partido Socialista. Javier, la noche del 26 al 27, no sé a qué hora será, porque con tantas elecciones y el recuento, pero sé que el 27 vas a recibir un mensaje de felicitación, después de mucho tiempo, del alcalde socialista de Andorra. Mira, os decía, pues eso, que lo agradecido que estaba, el orgullo que tiene, y yo especialmente, aparte, siento un orgullo especial, porque los compañeros de la agrupación de Andorra decidieron que yo encabezase la candidatura, que el equipo que presentaba obtuvo el mayor respaldo. La voz de los socialistas es el voto y nuestra fe es la democracia, y aceptar los resultados que elige la mayoría, y más si son compañeros, para nosotros es el rumbo que no debemos de salir. Y ese equipo, ese grupo de personas que he logrado que estén conmigo, que me acompañen y que siguen sorprendiéndome día a día. Hoy no están al completo, han hecho esfuerzo, es un equipo muy preparado, profesionales, tenían conferencias de enfermería, de medicina, no dejan de sorprenderme con la ilusión cuando ves que te frenas un poco. Ellos son los que al final te empujan. Y que ninguno de ellos hace unos meses nos hubiésemos pensado que estarían en una candidatura. Y es que no es que estén, es que ahora están deseando ganar las elecciones para coger las riendas del futuro de Andorra y construir la Andorra del futuro, porque nosotros traemos el cambio para el futuro que necesita Andorra. Nosotros no vemos a Andorra con carencias.
No vemos que Andorra no tenga una autovía al lado, nosotros vemos que Andorra está situada entre medio de dos autovías. Nosotros no vemos una Andorra que no tenga agua. Nosotros lucharemos y trabajaremos para traer el agua. Nosotros vemos las posibilidades y vemos las ventajas que tenemos en Andorra. Porque Andorra tiene muchas ventajas. Y la primera, su gente. En ningún sitio tenemos un equipo tan cualificado, un número de gente y de trabajadores tan elevado, con un sector del transporte, con un sector de un mantenimiento industrial. Aquí. Gente que está acostumbrada a trabajar de lunes a domingo en grandes industrias. Eso no lo tiene, no se encuentra en otros sitios. Y nosotros no podemos ir a trasladar fuera lo que no tenemos. Tenemos que salir a decir lo que tenemos, que es mucho y muy bueno. El futuro que nosotros vemos, que estamos convencidos que vamos a construir en Andorra, y que es lo que nos impulsó y nos dio el empujón a dar el paso hacia adelante, fue porque nosotros vemos, ya os decía, un futuro ilusionante, un futuro próspero, un futuro de Andorra con gente joven, que tenga vida, que nadie tenga la necesidad o el sentimiento de que se tiene que ir porque en Andorra no hay oportunidades. Nosotros no vemos ese Andorra con menos población, envejecido, con menos servicios. No, nosotros vemos el futuro que os decía, un futuro en el que volveremos a recuperar el ADN de Andorra, el orgullo que los andorranos teníamos por nuestro pueblo. Una Andorra que vuelva a ser referente, que marque la guía que marcó. Fuimos el primer pueblo que tuvo biblioteca municipal, residencia municipal. Tuvimos las mejores instalaciones deportivas, tuvimos una estación de autobuses. Y eso lo hicimos los socialistas, y lo hizo un alcalde socialista, lo hizo Isidro Díaz. Por cierto, también fue senador, ¿vale? No, lo digo porque ahora parece que ser senador y que el alcalde de Andorra pueda tener hilo directo y tenga comunicación en Madrid, a algunos partidos les molesta. Sobre todo, y lo que estamos convencidos es que ahora es el momento de Andorra. Y como es el momento de Andorra, es el momento del Partido Socialista, es el momento de diseñar y crear una reindustrialización, no es sustituir una empresa por otra, no. Nosotros lo que vamos a crear es un nuevo sector industrial, un nuevo sector económico, un nuevo sector social. Vamos a diseñar el futuro basado en un modelo diversificado. Y por eso tenemos que llegar, porque hasta ahora los que han estado, no lo voy a criticar, pero los resultados aquí están. No podemos seguir como se ha seguido hasta ahora. Eso está claro. Nosotros no decimos lo que podíamos haber hecho y resulta que ahora haremos. Nosotros en nuestro programa, para los socialistas esto es muy importante. Esto es un contrato social, esto es un compromiso que los socialistas, y aquí en Andorra, mi grupo adquiere con cada uno de los andorranos. Y aquí se refleja todo lo que sabemos que vamos a hacer. ¿Que somos más ambiciosos? Por supuesto. Y que vamos a conseguir muchas más cosas que en los últimos 20 años de parálisis de Andorra, lo haremos. Pero hay que cambiar desde el primer momento. En la captación de las empresas, poniéndonos en valor. Porque, oye, los pueblos de alrededor, por cierto, alcaldes socialistas, han progresado. Y tampoco tienen autopistas, pero han progresado. Los alcaldes, los coches de los alcaldes de al lado, me gustaría saber los kilómetros que han hecho en estos 4 años. Las llamadas que han hecho. Aquí estamos encerrados en el ayuntamiento, esperando que nos llamen una empresa o que las soluciones nos las aporten de fuera. Javier, nosotros nos apoyaremos en ti, pero te digo que el Ayuntamiento de Andorra va a pasar a ser hiperactivo, activo, va a recorrer
Y sobre todo, vamos a tener ideas, vamos a realizar acciones. Y si de 100 ideas o de 100 acciones no funcionan 2, volveremos a tener otras 100. Y tendremos ya 4. Y otras 100. Y tendremos 300. Porque las ideas le aportan la ilusión y las ganas de trabajar. Y eso en Andorra hace mucho tiempo que ya no está. Nosotros vamos a cambiar el sentimiento de incertidumbre por la seguridad. La seguridad de que en Andorra se puede vivir y tenemos un futuro. Hablábamos el otro día de todas las ayudas que hay para esta zona. De todas. Mira, os pongo un ejemplo. Con el cierre de la central se valoran todos los proyectos de pueblos muy mineros que estaban. Eran en torno a 13 millones de euros. Y se aprueban. Las negociaciones del Gobierno de Aragón con el Ministerio de Transición Ecológica acuerdan el lanzarlas. Y es un claro ejemplo de lo que estamos viviendo en Andorra y de lo que va a pasar en Andorra. En Mequinenza se aprueban 5.800.000 euros para una residencia. En Ariño, 3.400.000 euros para ampliaciones y nuevos servicios del balneario. En Alcoriza, cerca de 1 millón de euros. En Estercuel, la realización de un camping y de alojamientos para otro proyecto que también se está trabajando, que es de un campo olímpico. ¿Sabéis en Andorra el proyecto que había? 200.000 euros para un colector de agua. Yo garantizo que nuestro grupo, y estamos trabajando ya en ello, vamos a ser muy ambiciosos y os vamos a poner en más de un brete, porque los proyectos que traslade el Ayuntamiento de Andorra tienen que estar a la altura del pueblo que es Andorra, y sobre todo que vayan dirigidos a mejorar la calidad de los andorranos y a dotar a Andorra de mayores recursos y convertirla más atractiva para la implantación de empresas. Pero si hasta en algo como era la residencia, Vicente, acuérdate de cómo estuvimos hablando, se dota para la ampliación de la residencia necesaria en la zona. Mucha gente de Andorra tiene que llevar a sus padres a residencias y a más de 50 kilómetros de aquí. Algo que es tan necesario, algo en lo que todos estábamos de acuerdo que teníamos que ampliarlo y mejorarlo. Pues hemos sido incapaces. El ayuntamiento ha sido incapaz. Ahora sí, el otro día oí que la iban a lanzar, días antes de las elecciones, o igual el modelo que proponen otros es que haya elecciones cada mes, porque así es cuando en Andorra se asfaltan las calles, se empujan las obras. No, nosotros vamos a pedir ayudas de proyectos que estén a la altura de nuestro pueblo y sobre todo a ejecutarlos. Hablan de pactos por el empleo. Pero si han sido incapaces de ponerse de acuerdo en temas tan básicos como el agua. El agua, un servicio que en Andorra sabemos lo que hay. Un servicio que todos los habitantes, estamos de acuerdo en que hay que cambiarlo. Pues hasta en eso se ha dejado. Y esto no puede seguir. No puede seguir así. Y nosotros, el pacto del empleo que propondremos será de todos los partidos políticos, no va a ser solo de izquierdas. En el tema del empleo es un tema de todos, y estarán los sindicatos, estarán los empresarios y también el instituto. Porque en el instituto con los convenios que está haciendo con el INAEN va a ser parte fundamental. Y tenemos el sector agrícola ganadero, que en otros sitios ha sido motor y es motor de desarrollo. Nosotros vamos a ver qué podemos hacer para transformar este sector. Y sobre todo, no podemos dejar a una parte muy importante que en Andorra lo han pasado realmente mal y ahí han resistido como campeones, como es nuestro comercio local, nuestros autónomos y nuestros emprendedores. Os garantizo, Salud, que vais a sentir el respaldo y el acompañamiento del Ayuntamiento de Andorra. Y lo que sí que os digo, amigas y amigos, es que somos muy conscientes que cuando uno llega a un ayuntamiento, cuando uno llega a ser concejal en un ayuntamiento, ya no digo alcalde, que aún más,
adquiere una responsabilidad y adquiere un compromiso y representa a su pueblo. Y que cuando se firma un contrato con una empresa no lo está firmando el Ayuntamiento de Andorra con esa empresa. Esa empresa lo está firmando con cada uno de las andorranas y los andorranos. Y que un alcalde tiene que apoyar y avalar las movilizaciones de su pueblo. Y si hay recogida de firmas, pues apoyan. Pero no se puede quedar en eso. Un alcalde de Andorra y el alcalde de Andorra y el grupo de gobierno que formaremos, estoy seguro, el Partido Socialista, asumiremos nuestra responsabilidad. Iremos a las instituciones y reclamaremos y exigiremos. Nosotros con el pediatra no nos vamos a quedar en firmar también las hojas como padres. Nosotros vamos a crear un servicio de pediatría, porque aquí decían servicio de pediatría, porque el que diga que va a traer un pediatra está mintiendo. Y nosotros otra cosa no. Pero honraos y decir la verdad, la decimos. Nosotros ese servicio de pediatría lo vamos a hacer para toda la zona que atiende Andorra. Y vamos a ampliar los servicios, porque fue con el gobierno de Javier Lambán donde se firmó. Y hoy en día el Centro de Salud de Andorra presta el servicio de ecografía. Por cierto, la cabezona andorrana que luchó, que trabajó y que al final, de la mano del Partido Socialista, lo consiguió y que hoy es la coordinadora, es Trini y forma parte de la lista. Y no vamos a ser más que nadie, pero tampoco menos. Aquí a José, Paco. El otro día leí que en la comarca de las cuencas mineras vais a prestar el servicio de radiología. Porque las comarcas hoy en día, desde las comarcas también se puede hacer mucho. Y en Andorra vamos a trabajar para que el servicio de radiología también se preste aquí. Y que la gente de la comarca no tenga que desplazarse ni hacer esperas prolongadas para este servicio. La residencia, no nos vamos a quedar con una residencia. Nosotros queremos una Andorra innovadora y, como decía, volver a recuperar el referente que fue. Y estamos y queremos ser pioneros en la provincia de Teruel con las residencias intergeneracionales. Y en el ayuntamiento necesita un cambio. El ayuntamiento tiene que estar, y no estar ya, que los vecinos lo noten que está a su servicio. Nosotros vamos a acercar el ayuntamiento a la calle. No vais a encontrar un equipo de gobierno que esté encerrado. No, el equipo de gobierno de ahora estará hablando, estará dando cuentas. Va a ser un ayuntamiento transparente, en el que las obras no sean fruto de la improvisación, de la urgencia o de la proximidad de unas elecciones. Nosotros estableceremos anualmente el plan de actuaciones que vamos a abordar en el pueblo. Y sobre todo, ningún vecino de Andorra, ninguno, se va a sentir olvidado por el barrio en el que vive. Para nosotros, Andorra llega desde la Sindical hasta el Poblado, por supuesto la Plaza del Regallo, pero también los Peñales. O sea, Andorra y cualquier vecino de Andorra va a tener la misma atención del ayuntamiento que los traemos que los que viven solo en el centro. Y sobre todo, nosotros llegamos un equipo nuevo, un equipo que tenemos todo por demostrar, pero un equipo que decimos lo que vamos a hacer mirando a la cara a la gente, que nos comprometemos solo con aquello que podemos cumplir. Y sobre todo, un equipo que no juega con la incertidumbre o con la angustia de la gente. Un equipo que no va a hacer un populismo y no somos un partido que, por cierto, el sector minero eléctrico de Andorra se lo carga el Partido Popular, ojo, con el PAR, porque en aquellas elecciones el PAR en Aragón se presentó con el Partido Popular. Y el documento que se firmó lo firmó un gobierno del Partido Popular. Nosotros no nos vamos a agarrar a eslóganes ni a camisetas como políticos, a algo que ya está.
¿O alguien cree que el futuro de Andorra es que no se cierre la central? Pero si hasta los propios trabajadores tenemos que pasar ya página, tenemos que empezar a trabajar, y eso es lo que hacemos los socialistas. Afrontamos las situaciones, por difíciles que sean, porque cuanto antes se afrontan, y si en el 2016 hubiésemos sido conocedores de que las ayudas a la explotación al carbón estaban destinadas al cierre de esas explotaciones, la situación de Andorra no sería la de ahora. O que ahora sí que se va a dialogar, o que ahora sí que se va a impulsar el Consejo Económico Social, pero se han estado 4 años y no lo han hecho. Si se ha sido incapaz de llegar a acuerdos para cosas súper necesarias para los andorranos y cosas en las que todos estaban de acuerdo. Nosotros vamos a trabajar y vamos a contar con todos, eso sí. Aquí hay que meter la quinta marcha, y el que se quede atrás, que no estorbe. El que quiera acompañarnos estará a nuestro lado. Me da igual del partido que sea. Y termino ya, amigas y amigos. En Andorra hay mucho por hacer. Hay que recuperar mucho. Pero fuimos y vamos a volver a ser. Andorra ha tenido, como decía un ilustre socialista, Andorra, con un alcalde socialista, no la conoció ni la madre que la parió. Y después, ahora mismo, con gobiernos del Partido Popular, con Izquierda Unida, de Izquierda Unida con el Partido Popular, tampoco la conoce ni la madre que la parió. Nosotros no vamos a hacer una Andorra que no la conozca la madre que la parió. Nosotros vamos a construir y vamos a recuperar la seña de identidad de Andorra, el referente que fue, que marque un modelo a seguir por el resto de pueblos, y sobre todo que los andorranos se vuelvan a sentir orgullosos de su pueblo. Por eso y para eso, el próximo 26 de mayo, juntos vamos a hacer que el futuro de Aragón se empiece a construir desde el principio. Que Javier, no tengas que dedicarle 2 años a recomponer y a recuperar lo que han destrozado. Lo has recuperado, lo has recompuesto y lo has avanzado. Y siempre con el eje de las personas. La educación, Maite, ejemplo. Donde otros cerraban, nosotros mantenemos. Porque la muerte de un pueblo es el cierre del colegio. Y nosotros lo hemos mantenido. El futuro que nos comprometemos a crear para Andorra es el futuro que querríamos todos para nuestros hijos y que queremos todos para nuestros hijos, que querríamos para nuestros padres y que queremos nosotros. Y ese futuro en Andorra, en Aragón y en España solo puede llegar de la mano del Partido Socialista. Por eso el próximo 26 de mayo vamos a ir a votar con la mano, con el corazón y con la cabeza, pero sobre todo con la sonrisa que traerá el futuro que construiremos juntos y que solo llegará del PSOE. Vamos a votar, compañeros. Maite, Buenas tardes, Casilla. Compañeros, compañeras, todos los que nos habéis querido acompañar, gracias, gracias, como siempre, Javier. Gracias, presidente, gracias, secretario general, porque siempre estás donde tienes que estar. Siempre estás cuando los socialistas turolenses te pedimos que nos acompañes, pero fundamentalmente, y como ha dicho bien nuestro futuro alcalde, Antonio Amador, está siempre donde hay dificultad para dar la cara y para prestar el compromiso del Partido Socialista que siempre ha tenido. Gracias, Javier, como siempre, por acompañarnos.
Gracias a los compañeros del Partido Socialista en Zaragoza y los socialistas zaragozanos. Gracias, Martín. Gracias, Noemí, por acompañarnos. Gracias, Javier Sada, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que también estáis, os sentimos cerca y sentimos claramente la alianza, el compromiso y la generosidad que entre todos los socialistas tenemos para sacar a esta verdadera tierra, esta tierra que nos apasiona, Aragón, y a nosotros, en definitiva, a la provincia de Teruel, adelante. Y gracias a todos y a todas. Gracias, en primer lugar, por venir aquí, por tener este día de fraternidad, el Día de la Rosa, un día simbólico para los socialistas, pero me vais a permitir que os agradezca que el día 28 de abril fuimos capaces de que pasara. Los socialistas turolenses, el Partido Socialista en la provincia de Teruel, fue la fuerza más votada con mucha diferencia frente al Partido Popular, frente a los agoreros, que solo ven pesimismo, que solo ven faltas de oportunidades en esta provincia. Y lo conseguisteis, y lo conseguimos. Gracias. Y estoy convencida que va a ser el preludio de la próxima convocatoria electoral que tenemos el próximo domingo. Y gracias también, me vais a permitir que lo haga, porque precisamente ya hace una semana que estábamos Javier, Sada, Vicente, Ignacio, que estábamos en Madrid. Gracias a ese gran socialista que fue Alfredo Pérez Rubalcaba, que estuvo aquí también en Andorra, y que creo que el mejor reconocimiento, el mejor homenaje que podría tener es el encuentro, es un día dedicado a poner en valor los principios, la esencia del socialismo, porque él representaba lo bueno de la política y lo mejor del Partido Socialista. El abrazo de muchos ciudadanos al Congreso de los Diputados para rendirle tributo y respeto. Es hoy, precisamente, el mejor homenaje con el encuentro de los socialistas turolenses. Celebramos hoy el Día de la Rosa, que es un día emblemático para los socialistas, donde ponemos en valor los principios que nos han caracterizado históricamente. La búsqueda de la igualdad de oportunidades, la libertad, la justicia social, la solidaridad, que son palabras a veces que las definimos y que pueden quedar huecas o que pueden ser eufemismos si las escuchamos en todos los partidos políticos, porque todos los partidos políticos dicen que buscan la igualdad de oportunidades, que buscan la libertad. Bueno, pues el Día de la Rosa es ese día en el que los socialistas nos encontramos de distintos puntos de la provincia, que nos escuchamos, que nos animamos y que confraternizamos luego, comiendo y disfrutando precisamente, y sobre todo siendo conscientes de lo que somos capaces de hacer los socialistas cuando llegamos a las instituciones. Porque nosotros no utilizamos, para nosotros el Partido Socialista no es un fin en sí mismo, es un medio para llegar a las instituciones y a través de la responsabilidad, del compromiso que adquirimos con los ciudadanos, poder transformar la sociedad a través de los programas electorales que, como bien decías, Antonio, es un contrato social, es algo sagrado, que realmente establecemos entre la ciudadanía, entre la sociedad y el partido político. Y ahí tengo que decir que siempre los socialistas cumplimos con nuestra palabra. Y cuando no lo podemos hacer, lo decimos. Y ese es el mayor ejercicio de decencia y de limpieza y de transparencia en política. Y decía que es un símbolo el Día de la Rosa para los socialistas, como lo es Andorra para los socialistas. Andorra representa la lucha por los derechos de los trabajadores. Representa la clase trabajadora. Esa que otros dicen que madruga y que trabaja, que manda narices oírselos a algunos de la derecha. Andorra representa una localidad que apuesta, que lucha por querer mejorar, por abrazar el futuro con oportunidad, con expectativas, con esperanza, que se remanga y que quiere realmente una expectativa, un futuro más prometedor. Y el Partido Socialista en Andorra ha representado siempre todo eso. Ha representado anticiparse, adelantarse, ha representado poner al servicio el ayuntamiento, poner al servicio las políticas públicas para mejorar precisamente el día a día de la gente. Y claro que sí, Antonio, claro que sí vas a ser alcalde, como lo fue Isidro Guía, querida Teresa, queridos hijos, como lo fue Isidro Guía, que nos vamos a volver a sentir muy orgullosos de este pueblo y del alcalde socialista, que va a volver a poner en su diana
la mejora, el bienestar de sus gentes, que va a poner por encima de todo el interés general y no el interés particular, como hacemos los socialistas siempre. Llegamos al gobierno y nos encontramos un erial, pero un erial especialmente en la provincia de Teruel, queridos compañeros y queridas compañeras. Javier, gracias. Gracias porque nos has atendido. Has visto que la comunidad autónoma es extensa, es grande, tenemos necesidades muy parecidas y muy similares, pero has atendido con compromiso, con sensibilidad, la idiosincrasia de partes de nuestra provincia y de comarcas que realmente tienen menos oportunidades y están más desfavorecidas. Cada vez que anunciaba la señora Rudi una visita a Teruel, cada vez que anunciaba que cualquier consejero o consejera venía por Teruel, nos poníamos a temblar. Y no por los terremotos, que también intentaron decir que iba a haber terremotos en Teruel para no construir el hospital. Nos poníamos a temblar porque cada vez que venían o nos cerraban un servicio, o nos cerraban una escuela, o nos cerraban una empresa, o nos daban una mala noticia para seguir ahogándonos en la pena, en la desgracia, en momentos de dificultades y en momentos, precisamente, que en sitios vulnerables, que en sectores vulnerables, tenemos que tener el auxilio, el acompañamiento y la sensibilidad de los gobiernos y de las administraciones públicas. Y sin embargo nosotros llegamos y dijimos que todos esos recortes indiscriminados, injustificados, que tenían un objetivo, que era ahorrar. Creíamos que para ordenar las cuentas públicas, querido presidente, pero también vimos que fueron ineficaces en ese mantra que se supone que se instalan como imaginario colectivo que la derecha gestiona bien el dinero, gestiona bien los... Bueno, pues recortó indiscriminadamente en la comunidad autónoma y concretamente en la provincia de Teruel, con más ahínco, si cabe, que en otras, y dejó más desordenadas las cuentas, si cabe, que en otras comunidades autónomas. Ambas cosas, querido presidente, y me siento tremendamente orgullosa de decirlo, hemos sido capaces de corregirlos. Enmendar todos los recortes en política social, en educación, en sanidad, en servicios sociales, poder conquistar los mejores indicadores en creación de empresa, en creación de empleo, en confianza empresarial, en desarrollo de proyectos que están suponiendo una oportunidad para esta tierra y, además, ordenar las cuentas públicas. Y es que nosotros creemos en el futuro que tiene la provincia, creemos en el futuro que tiene la provincia de Teruel y también en el futuro que tienen las cuencas mineras. Y nosotros no damos la espalda, damos la cara. Yo tengo que reconocer que me cabreé con la ministra. Lo tenemos que reconocer, nos cabreamos. Es injusto, y se lo decía yo a los compañeros, a los trabajadores, que entendemos, que empatizamos y que hacemos su problema el nuestro. Y yo les decía, no matemos al mensajero. Nos tocó dar la fatal noticia. Pero quien realmente hipotecó, condenó a la minería fue el Partido Popular y el señor Rajoy, enviando el cierre de la central a Bruselas en el año 2012. Engañando siempre. Decía al presidente, a la consejera, públicamente, decían que hacían una cosa y hacían la contraria en los despachos. Pero eso estamos bien acostumbrados. Y hemos visto mucho pasear aquí a un diputado que, por cierto, lo confundieron, es de Calanda, y dijeron, creíamos que eras de Andorra. Claro, es que lo han visto mucho, un diputado del Partido Popular por Andorra en los últimos meses. Y nuestra pregunta y nuestra exigencia, y la exigencia de los andorranos y de las andorranas debería ser, ¿y qué has hecho? ¿Qué has hecho en el Congreso? ¿Qué has hecho cuando has tenido capacidad de influir en tu gobierno, en tu ministro, para que esto se hubiese evitado? Y las cuencas. Agua pasada no mueve molino, pero es imprescindible contarle a la gente la verdad, mirándole a los ojos, pero contarle la verdad. Y las cuencas mineras tienen futuro. Tienen futuro a través de la formación que estamos poniendo en marcha, de reciclar a los trabajadores, a tantos trabajadores que se van a quedar sin empleo, pero que tenemos que ser capaces de formarles para poder incorporarlos y resentarlos en el mercado laboral. Tiene futuro en la investigación de los materiales fósiles, del carbón con un uso sostenible, compatible con otras utilidades. Y tiene también un gran potencial en lo industrial, en el sector agroalimentario. Y por eso estamos promoviendo, estamos dejándonos la piel para conseguir desatascar infraestructuras básicas, como es la elevación de aguas del Ebro a Andorra, que fue también el Partido Popular. El Partido Popular y el Partido Aragonés, quien devolvió el dinero y la encomienda de gestión, estaría ya realizada
si hubiésemos tenido esa encomienda de gestión el Gobierno de Aragón, como se realizó la primera fase en el mandato de Marcelino Iglesias. Pero no, había que ahorrar a costa de los turolenses nuevamente y de las gentes de Andorra. Y vienen ahora con la sinvergonzonería a decir que el Partido Socialista ha hipotecado el carbón. No nos dejemos engañar, queridos amigos y queridas amigas. Y por eso estamos trabajando en impulsar las infraestructuras necesarias para que esta tierra tenga oportunidad, tenga desarrollo, tenga futuro, para que la gente joven que me decía que tiene hipotecas pueda seguir desarrollando su propio proyecto vital y profesional. Y lo decimos alto y claro, los socialistas no van a fallar a Andorra, no te van a fallar, Antonio, cuando seas alcalde. Y no vamos a fallar a esta comarca. Porque desde el momento cero estamos obsesionados por buscar oportunidades, proyectos, expectativas para esta comarca. Y no necesitamos, queridos compañeros y compañeras, y voy a terminar, no necesitamos plañideras que vengan a llorar de los problemas que tiene la provincia de Teruel, o verdugos que ahora van de víctimas, que fueron los que ocasionaron los mayores males de esta provincia porque desconfían de las posibilidades de esta provincia, o mejor dicho, porque seguramente no les interesa que esta provincia avance, porque pierden su propio status quo, pierden el control que tienen, me refiero a la derecha, alto y claro. Y tampoco estamos en condiciones, no podemos perder un minuto, de tener aquí experimentos, gente advenedizos, gente que viene de repente a la política, pero que ni conoce cuál es la realidad de nuestra provincia, ni conoce cuáles son las herramientas que tiene, ni las respuestas que tiene. Y nosotros sabemos cuáles, hemos hecho el diagnóstico, lo tenemos claro. Y también hemos identificado cómo darle respuesta, porque estamos constantemente juntos, escuchando con una escucha activa cuál es la problemática y las soluciones que pueden aportar, en colaboración con empresarios, con agentes económicos y sociales, con ayuntamientos clave. Qué importantes son las labores de los alcaldes y las alcaldesas, querido Antonio. Por eso es fundamental que el día 26 de mayo, no porque gane el Partido Socialista, porque gane Andorra, seas tú el más votado, puedas ser tú el alcalde con el equipo de gobierno que te acompaña. Porque veo alcaldes, veo muchos alcaldes, y quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento especial. ¿Por qué en Calanda se crean empresas, puestos de trabajo? ¿Por qué en Alcoriza? ¿Por qué en Nariño? ¿Por qué en Andorra no? ¿Por qué en Andorra no? Pues porque las empresas, queridos amigos, no nos llaman a la puerta. Hay que ir a buscarlas. Y por tanto es importantísimo el papel activo que un ayuntamiento asume para poner solución, para crear oportunidades a sus vecinos y a sus vecinas. No solo se trata de cuidar nuestras calles, de generar espacios verdes de convivencia, que también se trata de buscar, de hacer de agente de desarrollo local, de buscar para generar oportunidades de empleo. Por lo tanto, queridos amigos, queridas amigas, decimos que los socialistas hemos venido para quedarnos. Necesitamos volver a ganar la próxima legislatura. Necesitamos 4 años más para consolidar un proyecto de futuro, de oportunidad, de progreso, de transformación, sin estridencias, de moderación, que es lo que los socialistas en general han querido para este país el pasado 28 de abril. Y lo vamos a hacer. Estoy seguro que lo vamos a volver a hacer y vamos a apelar a la movilización, porque sin duda hay una amenaza real. La derecha puede sumar. Y hay 2 opciones, queridos compañeros. O Javier Lamán es presidente del próximo gobierno de Aragón, o lo será una persona, será un hombre de derechas aupado por Vox. Esas son las 2 únicas opciones que tenemos en este momento en Aragón. Caminar por la senda del crecimiento, del progreso, de la igualdad de oportunidades, de no dejarse a nadie atrás, sino de generar un espacio de convivencia y de oportunidad, o volver al pasado, con recentralizaciones que tan daño nos haría a la comunidad autónoma y especialmente a la provincia, con infrarrepresentar a esta provincia, con estas modificaciones de la ley electoral, con la fusión de los municipios, con un concepto absolutamente retrógrado de lo que supone la sociedad del siglo XXI. O miramos al siglo XXI o miramos al siglo XIX, queridos amigos y queridas amigas. Por lo tanto, es clave que el 26 de mayo llenemos las urnas de ilusión, de progreso, de avance, de mujer, de jóvenes, de mayores. Llenemos las urnas, mayoritariamente del Partido Socialista, para que Andorra mire al futuro, con Antonio Amador como alcalde de Andorra,
y con Javier Lamán como presidente del futuro Gobierno de Aragón. Así que adelante, compañeros y compañeras, con orgullo, salgamos a decir que somos socialistas y que queremos que nos acompañe la gente el día 26 de mayo a votar. Adelante, Javier Lamán, tiene la palabra. Buenos días, compañeras, compañeros, amigas y amigos. En esta mañana del mes de mayo, aquí en Andorra, y en particular en esta sala, en esta fiesta de la Rosa de los Socialistas de Teruel, hay una loma, la de la victoria. Y hay una certeza absoluta. El próximo alcalde de Andorra está entre nosotros y se llama Antonio Amador. Por cierto, Antonio, por la cuenta que me trae, ocúpate de la pediatría de esta localidad. Antonio, queridas amigas y queridos amigos, es un socialista. Y ser socialista significa, ante todo, poner por delante al país, a España, a Aragón, a Andorra, ponerlo por delante del partido y de uno mismo. Quien ponga por delante del interés general de España, de Aragón o de Andorra al partido o a uno mismo no es socialista. Y Antonio cumple perfectamente esa condición. Y ser socialista en la política es casi sinónimo de ser alcalde. Es prácticamente imposible desempeñar responsabilidades políticas en otros ámbitos con la sensibilidad y el sentido de la responsabilidad necesaria si no se ha pasado antes por un ayuntamiento, si no se ha sido alcalde o concejal, porque esa es la verdadera escuela de la democracia. Un país sin ayuntamientos libres carece del espíritu de la libertad. Es el ayuntamiento el espacio por antonomasia de desarrollo de las libertades, de los derechos, el espacio por antonomasia de arraigo de la democracia. Es, por tanto, el espacio por antonomasia del desarrollo de las ideas socialistas. Así lo hemos entendido siempre. Como presidente del Gobierno de Aragón, con un excelente equipo de consejeros, entre los que lo digo con mucho orgullo, Vicente Guillén y Maite Pérez han sido absolutamente excepcionales e imprescindibles para mi labor. Ese gobierno que yo he presidido ha tratado exactamente igual a todos y cada uno de los municipios de la comunidad, a todas y cada una de las 3 provincias. Pero tengo que decir que hemos encontrado siempre más disponibilidad, más espíritu de colaboración, más proactividad en los alcaldes y las alcaldesas socialistas que en los de otros signos políticos. Por eso, concibiendo la comunidad como nosotros la concebimos, apoyada sobre 2 pilares, el de la administración autonómica y el de la administración municipal, allí donde los ayuntamientos han sido activos, imaginativos, reivindicativos y colaboradores, las cosas han ido mejor. Y allí donde los ayuntamientos se han sumido en la pasividad, las cosas han ido peor. Yo deseo fervientemente, Antonio, que seas alcalde de Andorra, y lo vas a ser, porque creo que eras tú el que lo decía, cuando en España, en Aragón o en Andorra hay dificultades,
los ciudadanos, que tienen un innato sentido y un particular olfato de por dónde se tiene que encaminar el futuro, apuestan sin dudas y sin revisión por los candidatos del Partido Socialista. Y ahora que Andorra está en una situación de dificultad, que está dejando atrás un futuro negro, el del carbón, pero que empieza a vislumbrar un futuro blanco, el de la esperanza, es no solo importante para el partido, sino importante para Andorra, para Aragón y para el socialismo, que tú seas el alcalde de esta ciudad. Por tanto, no os va a costar ningún esfuerzo qué papeleta blanca elegir, la de Antonio. Y por el mismo trabajo, porque la papeleta está en la misma mesa, por favor, coger también la papeleta naranja, que en el caso de Teruel encabeza Maite Pérez. Luego hablaré de la papeleta naranja. Luego hablaré de la papeleta naranja, pero permitidme que hable también de una tercera papeleta que habrá en las mesas, que es la papeleta azul, la papeleta de la candidatura española socialista al Parlamento Europeo, que encabeza José Borrell, y en cuyo número 19 hay una aragonesa de Muel, Isabel García, una mujer joven, investigadora, de acreditada solvencia política demostrada en las Cortes de Aragón y que nos representará a la perfección en el futuro Parlamento de Estrasburgo. Está en la papeleta azul, insisto. Y darle importancia a la papeleta azul, porque contra lo que viene ocurriendo en este tipo de elecciones, la papeleta azul y la Unión Europea en nuestras vidas tiene tanta importancia o más que la papeleta naranja y que la papeleta blanca. Hemos soñado durante generaciones con integrarnos en Europa, con compartir con el resto de los países europeos un espacio de libertad, de paz, de solidaridad, de prosperidad compartida. Lo conseguimos en 1986 con un presidente socialista, con el mejor político español del siglo XX, con Felipe González. Decidimos en aquel momento integrarnos en la Unión, compartir soberanía con el resto de los países de esa magnífica institución que es la Unión Europea, y lo cierto es que a España le ha sentado de maravilla. En estándares de bienestar, en estándares de libertad, en estándares de garantía de paz, en todos esos estándares, en todos esos indicativos, España, de la mano del resto de los países europeos, ha dado un paso de gigante. Las decisiones de la Unión Europea son determinantes para nuestra vida. La política económica la hace fundamentalmente la Unión Europea. Las políticas de solidaridad las impulsa, al menos en los criterios rectores fundamentales, la Unión Europea. Y para nosotros es tan importante como los 3 o 4 ejemplos que os voy a poner. El eje cantábrico-mediterráneo, tan demandado por esta provincia y por el conjunto de la comunidad autónoma, es un eje que el Partido Popular había dejado fuera de la planificación europea. Y seguramente para llevarlo a cabo hubiera habido dificultades financieras por parte del Gobierno de España, sobre todo si ese corredor se hace como nosotros queremos que se haga, que no es el que heredamos del Partido Popular. Insisto, el PP lo dejó fuera. Pues bien, una decisión de 2 presidentes socialistas, de Chimo Puig y de mí mismo, junto con el Gobierno de España, hizo que la Unión Europea lo asumiera, lo volviera a integrar entre los proyectos subvencionables, de manera que para una infraestructura fundamental como es el corredor cantábrico-mediterráneo habrá fondos europeos. Esa es una decisión europea que requiere, evidentemente, que los países de origen tengan la voluntad clara de hacer las cosas. Hay algo que en la provincia de Teruel y en todo Aragón es fundamental, la PAC.
Algunos hablan de la despoblación como si fuera un problema etéreo que requiere de soluciones mágicas. Y la despoblación ni es un problema etéreo ni requiere de soluciones mágicas. La despoblación necesita políticas concretas, medidas concretas. La despoblación necesita, para ser combatida, que en los pueblos haya buenos servicios públicos y, sobre todo, oportunidades de empleo. La PAC supone la llegada a Aragón todos los años de 500 millones de euros, que se dice pronto, pero están mal distribuidos. Existen criterios como los derechos históricos que hacen que esos dineros vayan en muchas ocasiones a parar a manos ociosas o a economías puramente especulativas. Si conseguimos darle la vuelta a la PAC, si conseguimos que esos 500 millones de euros vayan a fortalecer rentas agrarias, si conseguimos que reilusionen a los jóvenes para que vuelvan al campo a hacer agricultura familiar rentable, si conseguimos destinarlos a industrias agroalimentarias que generen empleo, le habremos dado como un calcetín la vuelta a todo lo que significa en este momento dificultad en el medio rural. Y eso es también una política europea. La de la PAC es una política europea. Y la despoblación ha de ser también un problema europeo. Nosotros, lo digo con toda modestia, desde el Gobierno de Aragón estamos liderando en España una posición común con el resto de las comunidades autónomas para cambiar la PAC. Pero hemos sido nosotros, los socialistas aragoneses, el Gobierno de Aragón, en un esfuerzo liderado por Vicente Guillén, quien hemos agrupado a una serie de comunidades autónomas en España para que la despoblación sea considerado un problema de Estado, que por tanto requiere soluciones de Estado y la implicación activa de la Unión Europea, porque es un problema que afecta también a la Unión Europea. Pues bien, nosotros no solo predicamos, que también lo hacemos. Lo que hacemos, a diferencia de los demás, es dar trigo. Y a estas alturas os puedo decir que como consecuencia de un esfuerzo de los socialistas españoles, en el próximo reparto de fondos de cohesión y de fondos FEDER, un 5%, que es mucho dinero en el ámbito europeo, irá destinado a las zonas y a las regiones despobladas, lo cual es un logro absolutamente histórico. Y eso ha sido posible gracias a un partido realmente comprometido con la despoblación, el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, y gracias a comunidades autónomas que habíamos tomado conciencia del problema. Se avecinan tiempos de incertidumbres, se avecinan tiempos, se dice, de desaceleración económica. Hay turbulencias internacionales entre China y Estados Unidos que están ralentizando el crecimiento de los países. Pues bien, la salida a esa futura crisis que tarde o temprano llegará dependerá en gran medida de la Unión Europea. Dependerá de la Unión de que esa salida de la crisis sea justa o no lo sea. En la vez anterior, la salida que dio Europa a la crisis del 2008 fue tan injusta que produjo la irrupción en el continente europeo de la extrema derecha, de populismos, de toda clase de xenofobias y fenómenos que creíamos definitivamente olvidados. La Unión se desestabilizó como consecuencia de errores de la Unión y es cuestión de que no se repita ese error. Es cuestión de que cuando haya problemas los ciudadanos perciban que sus poderes públicos, antes que salvar a los bancos, prefieren salvar a los ciudadanos. Y eso es una decisión que está también en nuestras manos, votando a la candidata del Partido Socialista que encabeza José Borrell. Está en nuestras manos que la próxima Europa, el próximo Parlamento Europeo, tenga mayoría de izquierdas, porque todas las políticas que Antonio Amador quiere hacer aquí en Andorra, las que nosotros queremos hacer en Aragón, las que Pedro Sánchez quiere hacer en España, necesitan el refrendo, el apoyo, la ratificación y la complicidad de las políticas que se hagan desde Bruselas y desde Estrasburgo. Por tanto, la papeleta azul es tan importante como la blanca y tan importante como la naranja. En cuanto a la naranja, ¿qué os voy a decir yo de la papeleta naranja?
es justamente la papeleta que yo lucho porque todos los ciudadanos aragoneses, el día que vayan a la urna, cuando lleguen a la mesa, la elijan sin ninguna clase de titubeo. Es verdad que creo que hemos hecho méritos, lo digo sinceramente. A la hora de pedirles el voto a los aragoneses, nosotros les estamos diciendo una cosa bastante sencilla, que cumplimos nuestros compromisos. Que fuimos a las elecciones del 15 diciendo que Aragón estaba literalmente destrozada por un partido, el Partido Popular, que estaba aniquilando la educación, la sanidad, los servicios sociales, que los estaba desmantelando para privatizarlos. Alcañiz es un buen ejemplo, y que estaba dejando absolutamente abandonadas a su suerte a decenas, a cientos de miles de personas en la comunidad. En aquel momento, en Aragón, se destruía más empleo que en el resto de España. Y además, lo señalaba Maite, hacía una especie de multiplicación de los panes y los peces, pero al revés, de manera que recortando más que nadie, generaban más deuda que nadie. Aragón estaba colapsada, Aragón estaba paralizada. Y dijimos que si gobernábamos, haríamos que Aragón volviera a funcionar otra vez. Y queridas amigas, queridos amigos, Aragón vuelve a funcionar otra vez. Y además, Aragón vuelve a confiar en sí mismo. El día 28 de abril conseguimos un triunfo histórico. Hacía 11 años que el Partido Socialista no ganaba unas elecciones en España. Liderados por Pedro Sánchez, mediante un esfuerzo colectivo de todo el partido, pero bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, conseguimos una victoria histórica. Esa victoria va a suponer un antes y un después en la historia de la España contemporánea. Pero esa victoria, y lo dice el propio Pedro, será incompleta si no la arrebatamos con una victoria el próximo día 26 de mayo. Porque fijaros si son importantes las comunidades autónomas para el proyecto fundamental de los socialistas, que es el estado de bienestar. Nosotros vinimos a la historia para combatir la desigualdad, para eliminar brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, entre personas de unos y otros territorios. Vinimos a la historia para eso, y la receta ha sido siempre una buena educación pública de calidad para todos, una buena sanidad y unos buenos servicios sociales, a través de los cuales a las gentes se les ofrece seguridad, procedan de donde procedan, y se les ofrecen igualdad de oportunidades. Pues bien, el estado del bienestar, en tres de sus pilares fundamentales, en la educación, en la sanidad y en los servicios sociales, los gestionan las comunidades autónomas. Por tanto, de poco serviría que Pedro Sánchez esté al frente de un gobierno que basa fundamentalmente su razón de ser en el mantenimiento del estado del bienestar, si en las comunidades autónomas gobernaran partidos de la derecha que se dedicaran desde el primer día a desmantelar el estado del bienestar. Por tanto, con el mismo ímpetu, con la misma decisión, con la misma determinación que fuimos a votar el pasado 28 de abril, exactamente por las mismas razones y por blindar el proyecto político de Pedro Sánchez, tenemos que ir a votar el próximo día 26 de mayo. Pero hay, queridas amigas y queridos amigos, otra razón de mucho peso. A Aragón, igual que le ha sentado bien Europa, le ha sentado bien la autonomía. La autonomía nos ha venido de maravilla a los aragoneses. Lo digo a todos los lugares a donde voy. Durante siglos, se diga lo que se diga, hubo en España 3 regiones privilegiadas: Madrid y, digan lo que digan, los vascos y los catalanes. Y los demás vivimos absolutamente abandonados y dejados de la mano de Dios, por decirlo de una manera suave. Pues bien, el estado de las autonomías, la recuperación del autogobierno que habíamos perdido algunos siglos antes, supuso que recuperáramos el orgullo de ser, supuso que recuperáramos competencias y resortes de poder suficientes para construir nuestra región y nuestra comunidad a la medida de nuestras capacidades y de nuestros deseos. Conseguimos, a través de la recuperación del autogobierno, que el cierre o la apertura de una escuela no la decidiera Madrid desde el Paseo de la Castellana. Desde allí no se ve Teruel, ni Zaragoza, ni Huesca. Conseguimos
que las grandes potencialidades económicas de nuestra comunidad, que estuvieron secularmente a merced de los poderes centrales que hacían lo que querían con ellas, se empezaran a desarrollar a nuestra propia medida. Y hete aquí que, como consecuencia del autogobierno, en este momento, poniendo en valor nuestra situación estratégica, somos líderes en logística, somos líderes en agroalimentación, somos líderes en renovables, vamos a ser líderes en innovación, vamos a ser la comunidad autónoma más innovadora de España. Pero todo eso es gracias al Estado de las autonomías, gracias al Estado del autogobierno. Y hay una derecha que jamás ha creído en las autonomías, pero ahora, con el revulsivo de la extrema derecha, que aboga directamente por su desaparición, la autonomía, el autogobierno mismo, está en riesgo si esas derechas volvieran al poder. Significaría ni más ni menos que volver a la España de hace 60 años, a una España autoritaria, centralista y sin autonomías, lo cual sería una pésima noticia para nuestra comunidad. Pero os voy a decir cuál es, para mí, por encima de todo, en este momento concreto de nuestra historia, el test que pone a prueba el éxito de la autonomía aragonesa como tal y el éxito de la comunidad autónoma como tal. El test es Andorra. El test son las cuencas mineras de Andorra, las cuencas mineras dependientes de las minas y de la central térmica. El día 23 de enero vinimos por aquí. Yo me pasé por la plaza con algunas dificultades, no os lo voy a negar. Mantuve diálogos no exentos de cierta tensión, pero yo quería que los ciudadanos de Andorra supieran que su gobierno no le perdía la cara al problema, no les perdía la cara a ellos. Yo quería que los ciudadanos de Andorra supieran que su gobierno estaba con ellos. Esta misma semana, a consecuencia de otro asunto que no voy a comentar, no es necesario, mantuve una conversación con la ministra Teresa Rivera. Le dije que iba a venir a estar con vosotros, me dijo que os saludara, me dijo que en su estrategia de transición energética justa no se olvida de ninguna de las cuencas mineras de España y, por supuesto, no se olvida de las de Teruel. Me dijo que os pidiera un voto de confianza para ella. Yo, desde luego, se lo doy. Pero hace tiempo que tengo absolutamente claro que lo que tenemos que activar a fondo para salvar el presente y el futuro de las cuencas mineras, lo que tenemos que utilizar a fondo es aquello que depende de nosotros mismos. Lo de Madrid, bienvenido sea. Y trabajaremos para que las medidas de Madrid hagan posible efectivamente una transición justa. Pero intentemos por todos los medios que el futuro de Andorra pueda ser concebido en términos luminosos a partir de nuestra propia capacidad de decisión, a partir de nuestra propia capacidad de actuación. A nosotros, Antonio, nos vendrá de maravilla tener aquí una colaboración activa, implicada y reivindicativa del Ayuntamiento. Pero nosotros no estamos esperando a las próximas corporaciones, no estamos esperando a las elecciones para trabajar y para ir tomando medidas. Yo les dije a las gentes de Andorra, en la plaza del Ayuntamiento, aquel día, que estábamos trabajando ya. Y no sé si es suficiente lo que hemos hecho. Os puedo asegurar que hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. Y es más, os puedo asegurar también que tengo confianza absoluta en que con las políticas puestas en marcha, Andorra puede confiar en su futuro. Por decirlo en unas cuantas cifras, nos preocupa fundamentalmente y de manera prioritaria lo que ocurra con los trabajadores de las subcontratas. Pues bien, existe un plan específico para ellos que consiste de entrada en formación, pero sobre todo en darles prioridad a la hora de entrar a trabajar a las empresas que recalen por aquí. En los últimos 3 meses, cito simplemente unas cuantas cifras, han anunciado ya de manera clara y definitiva su instalación en las cuencas mineras 5 empresas que crearán 230 puestos de trabajo.
Sanca, que es una empresa a la que no me duelen prendas en darle todo mi reconocimiento y toda mi gratitud por lo bien que se está portando para darle salidas al problema. Sanca ha anunciado además una planta fotovoltaica fastuosa que generará en la construcción 250 empleos y después mantendrá 25 empleos fijos. Pero hay más asuntos de los que podemos hablar esta mañana. Ayer mismo, publicado en el Boletín Oficial de Aragón, una línea de ayudas de 8 millones de euros, 5 de ellos destinadas a grandes empresas en I+D+I, y que están fundamentalmente focalizados en lo que en el decreto se llaman municipios muy mineros y que es fundamentalmente el municipio de Andorra. Con 8 millones de euros de ayudas, compañeras y compañeros, se puede reindustrializar esta zona. Por tanto, el instrumento ya lo tenemos. Y las empresas dispuestas a venir a invertir a Teruel también existen. Yo conozco de su interés, he hablado con ellas. 2 de ellas ya comunicaron su intención de venir por aquí. Otras lo irán haciendo progresivamente, pero era fundamental dar el paso de arbitrar líneas de ayudas generosas para que definitivamente lo hagan. Y además os puedo decir que en el próximo Consejo de Gobierno, el martes, se hará una declaración de interés autonómico para otra empresa que se desarrollará en las cuencas mineras y que generará en torno a 40 o 60 empleos. Y os puedo decir también que el miércoles se reunirá la mesa de la minería de Aragón, aprobará 23 proyectos para las cuencas mineras de Teruel que crearán en torno a 137 empleos. Y si os hablo de otros departamentos del Gobierno, porque todos los departamentos se pusieron a trabajar en cuanto se vislumbraba que se nos acercaba el problema, podemos hablar de las medidas tomadas desde el Departamento de Educación de Maite para hacer ciclos de formación profesional relacionados con las renovables. En definitiva, os aseguro que todos y cada uno de los departamentos han trabajado y lo ha hecho también el de Desarrollo Rural y Agricultura, porque nosotros pensamos que a pesar de que en las últimas décadas esa actividad haya podido ser secundaria en esta parte del territorio, pensamos que con los incentivos, con los acicates necesarios, la agroalimentación también puede ser un eje muy importante para el desarrollo futuro del territorio. Algunos predican, ponen palos en la rueda, literalmente estorban. Nosotros predicamos, no ponemos palos en la rueda, no estorbamos y lo que hacemos es dar trigo y responder a nuestro compromiso con los ciudadanos de las cuencas mineras, con los ciudadanos de Andorra, y os aseguro que después del 26 de mayo lo vamos a seguir haciendo de la mano de un alcalde socialista, y os aseguro también, tengo la convicción absoluta de ello, que Andorra tiene futuro y mucho, más sostenible que el del carbón. Andorra tiene futuro y mucho, más sostenible, insisto, que el del carbón. Y ese futuro, queridas amigas y queridos amigos, está en nuestras manos. Y ese futuro depende en gran medida de la salud de la autonomía, depende de la salud del autogobierno, y esa es una razón añadida para coger la papeleta naranja el próximo día 26 de mayo. Termino ya mi intervención diciéndoos lo importante que es ir a votar el día 26 de mayo. Existe en el ambiente una cierta sensación de que las elecciones ya las hemos ganado los socialistas. Nada más lejos de la realidad. Es más, estoy convencido de que hay una estrategia de la derecha que incluso se filtra a través de algunas encuestas interesadas de aparentar que el triunfo socialista está ya hecho, precisamente para desmovilizar a los electores socialistas y para movilizar a los electores de la derecha. No os creáis encuestas, no os creáis nada. Mantened en tensión vuestra voluntad, vuestro compromiso como ciudadanos, vuestro compromiso como militantes, porque las urnas hoy por hoy están depositadas en las dependencias de los ayuntamientos y están vacías. No queda ni uno solo de los votos del próximo pasado 28 de abril. Están vacías. Se abrirán el próximo día 26 de mayo a las 9 de la mañana. Y se puede llenar
o de papeletas de Ciudadanos, del PP y de Vox, o de papeletas del Partido Socialista, de puños y rosas. Depende de qué se llenen, dependerá también nuestro futuro. Hagámoslo por nosotros, hagámoslo por nuestros hijos y por nuestros nietos, que se lo debemos como lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos por nosotros. Hagámoslo por ese grandísimo partido que es el Partido Socialista Obrero Español, que tiene 140 años de vida. Y si se me permite, hagámoslo también como último homenaje a uno de los socialistas más grandes que ha conocido la historia contemporánea de España, que visitó Aragón por última vez participando en un acto en Alcolisa y que se llamaba Alfredo Pérez Rubalcaba. ¡Ánimo y a ganar!